Historias macabras para no dormir. Monique, primera parte. Escrita por Anaís Veloz. Había perdido a mi padre hacía 5 años, en un intento de secuestro en la Ciudad de México. Mi abuela Clara y yo quedamos devastadas al enterarnos de la terrible noticia. Y es que, para ser honestas, nunca estuvimos de acuerdo en que papá gastara los ahorros de la familia en aquel lujoso restaurante, y mucho menos que se asociara con don Luis Ramírez, pues le insistíamos en que él no era una persona de fiar. Pero mi padre siempre trataba de ver lo mejor de las personas. No fue hasta que lo asesinaron que terminamos por darnos cuenta de que no estábamos tan equivocadas, pues al día siguiente de enterrarlo, don Luis se presentó con un abogado y el contador del restaurante para informarnos que mi padre tenía una deuda con él de casi 5 millones de pesos y que la parte del restaurante del que mi padre era socio no alcanzaba a cubrir ni la mitad de la parte de la deuda que tenía con él. Nosotras nos quedamos en shock al escuchar aquellas palabras. Quisimos defendernos, alegándole que la parte de mi papá valía muchísimo más que la deuda que decía tener con él, pero nos interrumpió diciendo que por cariño a mi padre, él aceptaría las acciones del restaurante en pago de su deuda. No tuvimos más opción que aceptar a regañadientes. Después de firmar, se marcharon con una cínica sonrisa. Ahí fue cuando mi abuela comenzó a buscar la forma de hacer contacto con mi padre. Primero, fuimos con una señora a la ciudad de Monterrey, que según decían ser muy buena. Nos pidió algunas prendas de mi padre para hacer contacto con él y la cantidad de 15,000 pesos. Empezó por decirnos que mi padre estaba bien, que la enfermedad que tenía le provocaba mucho dolor y que ahí donde estaba ya no sufría más. Mi abuela se levantó molesta, insultando a la supuesta médium, pues le dejó bien claro que mi padre había muerto asesinado y no de una enfermedad como según decía. Después viajamos a Cuba, pero eso nos sobrepasó, pues ver el sacrificio de tantos animales no pudimos soportarlo. Al llegar nuevamente a la Ciudad de México, nos adentramos al mercado de Sonora. Ahí conocimos a una mujer que se nos puso a mitad del camino. Dijo que ella podría ayudarnos en nuestra búsqueda. ¿Ah, sí? Y si eres tan buena, dinos qué se nos perdió, dijo mi abuela en tono retador. Se te perdió la verdad, respondió ella. Ay, señora, usted está loca. Déjenos pasar que llevamos prisa. Entonces, ¿no quieres saber quién mandó secuestrar a tu hijo? Al escuchar aquellas palabras, nos quedamos heladas. ¿Cómo era posible que ella supiera lo de mi padre? Nos acercamos a esa mujer tan misteriosa y nos condujo hasta un pequeño puesto que estaba cubierto con largas cortinas de terciopelo negro. Al entrar, estaba una pequeña mesa. Sin preguntarnos nada, se sentó y comenzó a rebarajear un mazo de cartas que sacó de un pequeño cajón. Y empezó a decirnos que detrás de la muerte de mi padre había traición, mucho dinero en juego y una mujer que provocó la discordia. Pero yo quisiera hablar con mi hijo, si se pudiera, suplicó mi abuela. Lo siento, señora, pero yo no llego a tanto. Por favor, ayúdeme. No pude despedirme de mi hijo, y eso no me permite estar en paz. La señora nos dio una tarjeta y dijo que buscáramos al señor Vicente, que él podría ayudarnos. Mi abuela tomó la tarjeta, y cuando le dijo que cuánto nos cobraría por sus servicios, ella solamente nos pidió 50 pesos, y nos hizo prometerle que no haríamos más cosas por nuestra cuenta. Mi abuela le dio 500, pero ella se negó a recibirlos, así que solo le pagamos lo acordado y nos fuimos a buscar al señor Vicente. Al llegar a la dirección de la tarjeta, salió un señor de unos 50 años, y cuando le dijimos que necesitábamos su ayuda, él se negó de inmediato. Dijo que hacía tiempo que ya no se dedicaba a eso. Estábamos por irnos bastante decepcionadas, cuando el hombre nos preguntó que quién nos había mandado, y al decirle que fue la señora del mercado de Sonora, de inmediato cambió su actitud y nos invitó a pasar. Ya adentro, comenzamos a platicarle del encuentro que habíamos tenido con ella. Él nos dijo que solo lo haría por esta vez, porque según él tenía una deuda pendiente con esa mujer. Nos pidió una serie de cosas bastante inusuales, como una televisión vieja, una grabadora y una videograbadora. Nos dijo que regresáramos cuando tuviéramos las cosas. Tuvimos algunos problemas para conseguir lo que nos había pedido, pero después de algunos días, por fin habíamos reunido todo.
Regresamos nuevamente a la casa y prendió el televisor. Realmente nos quedamos mirando cuando sacó una tabla ouija y se puso frente al televisor, donde solo se podía ver y escuchar estática. Comenzó diciendo que pedía permiso para comunicarse con Martín Estrada, que era el nombre de mi padre. En ese momento la habitación empezó a ponerse bastante fría y en cuestión de minutos en la televisión comenzaron a escucharse voces, gritos y llantos de diferentes personas. El señor Vicente comenzó a grabar con la vieja grabadora y siguió haciendo preguntas mediante la ouija. ¿Puedes escucharme, Martín?, decía mientras la tabla comenzaba a moverse en repetidas ocasiones, en el sí y en el no. Nos pidió que le ayudemos a escribir lo que decía la ouija, así que tomé una pequeña libreta y una pluma del escritorio. Tu familia necesita respuestas, repetía una y otra vez. ¿Quieres decirle algo a tu familia? En ese momento, la cara de mi padre se plasmó en el televisor y la ouija comenzó a deletrar ayuda. Don Vicente en ese momento se levantó de la silla donde estaba y comenzó a llamar a una mujer que a los pocos minutos estaba tocando la puerta. Al abrir, entró una mujer no mayor a 35 años. Venía acompañada de 2 hombres que parecían ser sus guardaespaldas. Nos sentimos algo intimidadas porque cuando llamó don Vicente le dijo que la necesitaba con urgencia. La chica traía unas enormes gafas negras que no se quitó al entrar a la casa. Don Vicente le contó lo que había pasado y éste le suplicó por su ayuda, debido a que sentía que el alma de mi padre estaba en un terrible desespero. Ella le pidió que le mostrara los audios y las grabaciones. Mi abuelo y yo nos quedamos en shock cuando puso el audio, porque él solo lo mostró hasta llegar a aquella mujer. Se podía escuchar claramente la voz de mi padre pidiendo auxilio, seguido de personas gritando. Al mostrarle el video donde salía papá, esta ni siquiera se quitó las gafas de sol, acción que molestó bastante a mi abuela y le dijo: ¿te parece tan poco el sufrimiento de mi hijo que ni siquiera te dignas a mirarlo? Pon el precio para que puedas ayudarlo. La mujer sonrió y de una manera tan amable y tranquila le respondió: lamento que pienses así de mí. Yo no estoy aquí por dinero, vine por cariño a Vicente y porque no soporto el sufrimiento de las almas en pena. Y entonces, ¿por qué no te quitas esas gafas?, le respondió mi abuela enfurecida. La chica, sin responderle palabra alguna, se quitó las gafas lentamente y hizo que mi abuela y yo nos sintiéramos demasiado avergonzadas, pues nos dimos cuenta de que la chica estaba ciega. Tratamos de disculparnos, pero ella nos dijo que no era necesario, que entendía por lo que estábamos pasando y que nos pusiéramos a trabajar en lo que de verdad importaba. Don Vicente nos guió hacia un cuarto bastante grande, con dibujos muy extraños pintados en las paredes. En el centro había una enorme mesa redonda, con unas sillas muy amplias y un sillón aterciopelado negro. La chica nos pidió que la dejáramos sola para prepararse, y en cuanto salimos, don Vicente comenzó a contarnos la historia de aquella extraña chica. Nos platicó que su nombre era Monique y que venía de una familia con dones bastante peculiares. Ellos eran franceses y eran muy famosos y queridos en su tierra, debido a que habían ayudado a quitar maleficios de ricos como de pobres. No hacían distinción alguna y a todos atenderían por igual. Un día llegó al pueblo una caravana de gitanos. Estos pronto comenzaron a tener problemas con los lugareños, porque siempre estaban ebrios y buscando peleas. Cierto día comenzaron a haber muchos robos, motivo por el cual decidieron echarlos del pueblo. Estos, en venganza, comenzaron a maldecirlos, y esto provocó que sus animales murieran y los pobladores cayeran gravemente enfermos. Acudían por montones con la familia de Monique, que poco a poco iba sacando adelante al pueblo. Cierto día llegó una mujer bastante mayor, en busca de la familia, y en su descuido del padre, que era quien estaba trabajando con ella, la anciana tomó a la niña en los brazos y, sin previo aviso, enterró sus enormes uñas en los ojos de la pequeña hasta sacárselos. Y enfrente de sus padres, ésta los devoró sin remordimiento alguno. La mujer fue capturada por los lugareños y quemada viva. Esto provocó que los padres de Monique decidieran venirse a la Ciudad de México a vivir, y se prometieron jamás volver a trabajar en eso. Pero al crecer Monique no quiso alejarse de esa vida y estudió muy duro las diferentes artes del espiritismo. Nosotros nos conocimos por una coincidencia, y al verla, al igual que ustedes, creí que era una joven con una discapacidad muy lamentable, pero ella me enseñó
que era todo lo contrario, pues ella puede ver lo que el ojo humano no. Estábamos tan entretenidos en la plática que no escuchamos que nos llamaba Monique, hasta que uno de sus guardaespaldas nos interrumpió. La señorita Monique está lista.